Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Aquaman número 13, con guión de Jeremy Adams y arte de Daniel Bayliss. Espero que les guste. La historia continúa con Mera. Vemos imágenes de su pasado, de su niñez, mientras piensa: este era mi lugar favorito cuando era niña. Un pequeño pedazo de tierra, no cubierto por las extrañas naves que llegaban a Sebel, a escondidas de mi padre, el rey. Un lugar solo para mí. Un lugar donde podía mirar hacia la superficie del agua y soñar con lo que podría haber por encima de ella. También tenía otras ventajas. Podía ser la primera en llegar a cualquier embarcación que cayera a través de la barrera. Los atlantes nos pusieron aquí como algún tipo de castigo, colocándonos dentro de una barrera invisible, donde las únicas cosas que entraban eran naves a la deriva y los muertos que se ahogaron con ellas. Sus cuerpos flotantes y sin vida no me asustaban. La muerte no era nada nuevo. En cierto modo, parecían en paz, al menos hasta que llegaban los tiburones o los erizos. Pero yo ya me habría ido para entonces. Me pregunto si tenía una familia, un padre, una madre. ¡Qué joya tan hermosa! Creo que a ella le encantaría esto. Sé que le encantaría. En eso escucha una voz que la llama por su nombre. Nos movemos al presente. Neru se lanza sobre ella y la coge del cuello. Mera le pide que se detenga, pero él la acusa de haber regresado para matar a los pocos supervivientes, para arrebatar lo poco que queda. Mera forcejea y le pone una mano en el rostro, lastimándolo, mientras le dice que no sabe de qué está hablando. Nerus la suelta, gritando de dolor. Mera le pregunta si ha perdido la razón durante su ausencia. Le exige saber dónde está el resto de Sebel y quién le hizo eso. Nerus responde que se parecía a ella, que era exactamente igual, pero que no podía ser. Agrega que ahora lo entiende, que ella lo hechizó como hechizó a los demás. Mera pregunta quién fue, quién lo hechizó. Nerus le pide que vaya con él. Puede mostrarle lo que ella hizo. Mientras lo observa alejarse, Mera piensa: tengo que encontrar a Arthur, pero no puedo abandonar mi hogar, no así. Necesito averiguar qué ha pasado aquí. Nos movemos al torneo Keio, en lo más profundo de la Tierra. En medio del enfrentamiento contra Lex Luthor y Supergirl, Aquaman piensa que algo está mal. Su conexión con el Blue, el azul, le está advirtiendo de algo. Hawkman nota su distracción y le pregunta qué sucede. Arthur lo oculta y le responde que se está concentrando en el combate que se avecina. Pero en su interior, duda. Tal vez debería decírselo. Decirle que, aunque lo traje de vuelta, no estoy seguro de tener el poder para hacer lo que debe hacerse. Habrá tiempo de sobra para reproches después. Concéntrate, Arthur. Junto a Hawkman, se prepara para luchar y demostrarles a sus oponentes su poder, incluso sin contar con su conexión habitual. Debe ser capaz de mandarlos al infierno. Aquaman y Hawkman se enfrentan a Luthor y Supergirl y vemos una escena de la pelea. Si quieres saber qué pasa después, tienes que ver DC Keio número 3. Nos movemos a la superficie del océano de la Tierra. Andrina les grita a los demás que acaben con los Parademons, que lo hagan por Aquaman, que lo hagan por su rey. Mientras vemos cómo luchan contra los Parademons, Vivienne, la dama del lago, piensa: ella lucha con la misma ferocidad que su padre, liderando la carga para atacar a estos Parademons que parecen haber infestado las aguas de la Tierra. Pero, a diferencia de Arthur, ella parece disfrutar cada golpe de su tridente, de cada grito pidiendo misericordia. Es tan brutal como hermosa. Y eso me preocupa. Los enemigos retroceden entre chorros de agua y cuerpos desgarrados. Arion comenta que esas criaturas infestan las aguas. Vivienne agrega que, sin Arthur, apenas están logrando resistir. Necesitan ayuda. Andrina asiente. Vivienne sugiere contactar a la Liga de la Justicia, pero Andrina tiene otra idea. Es hora de reunir a los reinos. Volvemos al pasado, al recuerdo de Mera. Ese día, él le había prometido que la llevaría. Mera está de regreso, mientras un soldado le informa a su padre que no hay nada en las naves nuevas que suponga una diferencia. El rey Rius ordena registrar cada rincón y luego destruirlas. Necesitan encontrar más casas para alojar a una población que no deja de crecer, incluyendo a una hija que se esconde en las sombras. Mera salta y lo abraza, preguntándole cómo pudo verla. El rey le responde que un padre lo ve todo y le cuenta que sus guardias la encontraron en una de las naves. Mera se disculpa. Le explica que encontró algo que cree que a ella le gustará. El rey, sabiendo a qué se refiere,
Le responde que está muy ocupado. Mera le recuerda que se lo prometió y que él siempre le está diciendo que cumplir la palabra es lo que los separa de los traidores como los atlantes. El rey acepta, pero le advierte que después de que vuelvan, ella volverá a su entrenamiento. Algún día, ella será una reina maravillosa sin duda. Volvemos al presente. Mera le pide a Nerus que le diga qué pasó. Nerus comienza a hablar mientras se mueven entre los cascos hundidos. Ella llegó mientras varias naves descendían a la deriva dentro de Sebel desde el exterior. Tal vez por una tormenta o una guerra. Nunca lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando tocaron el suelo, ella apareció. Se parecía tanto a ti, mi reina. Esta, mujer de las sombras, afirmó que podía liberar a Sebel, darnos nuestra venganza contra Atlantis, ocupar su lugar. Todos no querían nada más, libertad y venganza, a la manera de Sebel. Ella le dio a todos una pequeña perla que debían ingerir. Yo iba a ser el último, pero entonces lo vi. Cambiaron, personas que he conocido toda mi vida, convirtiéndose en alguien diferente. Y uno de ellos se convirtió en Jackson Hyde. Y entonces lo supe. Ella estaba haciendo exactamente lo que dijo. Nos estaba cambiando en Atlantes. Nadé para huir. Me escondí. Pero entonces hubo un destello de luz azul que me hizo girar sin control. Y cuando me recuperé, los sebelianos y la mujer de cabello rojo habían desaparecido. Soy un fracaso como rey. Ni siquiera pude salvar a la poca gente que nos quedaba. Mera le dice que no fue su culpa. Algo pasó en Atlantis también, y por eso ha regresado. En eso siente que algo se mueve. Mera lo percibe primero, una forma incierta entre las sombras que no llega a definirse del todo. El ataque irrumpe de golpe entre las sombras. Un monstruo marino ataca a Nerus. Mientras se resiste, le pide a Mera que huya, que piense solo en salvarse. Pero Mera no lo hace. Sabe que se acercan más. Mientras la amenaza avanza, piensa que, para sobrevivir, necesita un arma, cualquier cosa. Una tubería vieja del casco podría bastar, y atraviesa el hombro de la criatura con ella, logrando que suelte a Nerus. Luego lo sostiene sobre sus hombros y lo aparta del lugar. Le exige que siga con ella, que no se rinda. Nerus insiste en que es inútil, que ella es más rápida sola y debe abandonarlo. Ella no lo acepta. Lo corta de inmediato y lo obliga a concentrarse, a responder. Necesita saber si el Novorossiysk sigue en el mismo lugar que recuerda. Nerus apenas alcanza a confirmar que sí. El recuerdo se activa mientras avanzan. Cuando era más joven, los ancianos nos prohibían jugar en el casco de este barco. Pensaban que podría colapsar en cualquier momento. Espero que tuvieran razón. Como comentario, el Novorossiysk es un submarino ruso de la flota del Mar Negro que se reportó como averiado en el 2025. Al parecer, en DC ya se había hundido hace mucho tiempo. Hoy, ese mismo peligro se convierte en una oportunidad. Mera siente a sus atacantes cerca, demasiado cerca. Eso es bueno. Si los conduce al interior y logra hacer que los soportes cedan, podría acabar con ellos. Mientras huye de las bestias, golpea los soportes con su codo. El dolor la invade, pero no se detiene. No puede permitírselo. Ignora el impacto, reprime el pensamiento y sigue nadando. Solo importa avanzar. La estructura empieza a ceder mientras Mera avanza con esfuerzo, arrastrando a Nerus fuera del colapso. En su mente se repite la urgencia: moverse, salir antes de que todo caiga sobre ellos. El metal se retuerce y el casco se desmorona a su espalda, acabando con los monstruos. Ya a salvo, Nerus la mira con admiración. Tan inteligente e impulsiva como siempre. Mera responde restándole importancia y enseguida fija el rumbo. Quiere respuestas. Quiere llegar al lugar exacto donde aquella mujer apareció. Mientras tanto, en el Salón de los Reinos, muy por debajo del mar, los monarcas discuten sobre Aquaman. Trench King opina que no es su rey. Ni siquiera pudo mantener Atlantis a salvo. El Wright King le responde que ellos están ahí porque Aquaman ha salvado sus mares antes, y quizá pueda hacerlo de nuevo. Andrina interviene y les dice que solo les queda esperar, ya que él, incluso ahora, está luchando por el mundo. Desde la distancia, Vivien observa y comprende la magnitud de lo que Andrina ha hecho. Reunir a los restos de los reinos para enfrentar una amenaza común. Las miradas se clavan entonces en la recién llegada, tan parecida a Mera que despierta murmullos y sospechas. Andrina no se detiene ante las preguntas.
Habla con seguridad, ofreciendo ayuda sin revelar más de lo necesario. Cuando el Blind King le pregunta cómo piensa lograrlo, le responde que, con el poder que posee, por fin podrá ser el rey que merece ser. Todo lo que tiene que hacer es jurarle lealtad, y todos sus sueños más salvajes se harán realidad. Vivienne percibe algo inquietante y fascinante a la vez. Andrina se mueve, habla y se sostiene como una reina auténtica, sin temor, con la confianza de quien ha sido educada para mandar. Su madre piensa, hizo un buen trabajo. Arion y Vivienne se sorprenden al escucharla. El Brain King responde que no se arrodillará ante nadie, menos ante una cría. Andrina no vacila un segundo y lo atraviesa con su lanza ante la sorpresa de los demás reyes, mientras le dice que aceptará eso como su respuesta definitiva. Sus compañeros intentan detenerla, pero ella les dice que deberán unirse a ella, o pulverizará sus reinos hasta convertirlos en las arenas del fondo del océano. Se burla de que no se hayan dado cuenta antes. Para ella, era demasiado obvio. Arion la encara y la ataca, diciéndole que es una abominación. Andrina bloquea su ataque mientras le responde que ella es mucho más que eso. Vivienne formula la pregunta que la consume. Ella dice ser la hija de Mera, pero teme que es algo mucho peor, y le pregunta quién es en realidad. En su interior, Vivienne comprende la gravedad del momento. Está loca. Ese poder que empuña está fuera de control. Tiene que detenerla. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Thunderscream 371. Volvemos a Sebel. Nerus y Mera llegan a los bosques de algas marinas. Nerus señala con esfuerzo, indicando el lugar. Mera lo sostiene un instante y le pide que se quede, que descanse. Mientras avanza, el entorno la devuelve a su recuerdo. He estado aquí antes. Hace tanto tiempo. Le rogué a mi padre que me llevara. Nos dábamos la mano a través del bosque de algas marinas. Cuando llegan al lugar, su padre le pregunta si no quiere saludar. Mera se aparta de él y avanza con rapidez, mientras comenta: te traje algo. Lo encontré en el barco y pensé que te parecería bonito. Espero que te guste, madre. Delante de ella se levanta una estatua. Es la madre de Mera. Volvemos al presente. Mera se detiene de golpe al comprenderlo. La negación surge primero, dirigida a la ausencia que tiene delante. Llama a su madre, pero no hay respuesta. En el lugar donde estaba la estatua, ya no hay nada. La certeza se impone de inmediato. Se ha ido. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el regreso de la reina sebeliana. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.